¿Y si todo lo que crees sobre el bien y el mal fuera una mentira? ¿Y si Dios y Satanás no fueran enemigos eternos, sino dos rostros de una misma fuerza cósmica? Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que te han enseñado. A lo largo de la historia, textos prohibidos, evangelios gnósticos, manuscritos secretos y tradiciones esotéricas han susurrado una verdad inquietante: Dios y Satanás podrían no ser opuestos absolutos, sino reflejos de una única entidad, una misma energía primordial manifestada de formas distintas. En este viaje exploraremos antiguas culturas que creyeron en dioses duales. Veremos cómo los gnósticos describieron a Yaldabaoth, un dios creador ignorante que podría ser el Yahvé del Antiguo Testamento. Descubriremos por qué los cátaros, los alquimistas y las escuelas secretas enseñaron la existencia de un dios de la luz y un dios de las sombras. Analizaremos pasajes bíblicos donde Dios y Satanás actúan juntos, como en el libro de Job. Desentrañaremos la verdadera historia de Lucifer, la misteriosa figura de Abraxas y el simbolismo del yin y el yang como representación de una unidad universal. Además, hablaremos de los textos gnósticos de Nag Hammadi, de la cábala judía, del mensaje oculto de Jesús, del papel original de Satanás como acusador, y de cómo la Iglesia suprimió deliberadamente estas ideas para mantener su control absoluto sobre la fe y la moral. Prepárate para descubrir una visión revolucionaria que te hará replantear todo: ¿y si Dios y Satanás fueran en realidad uno solo? Lo que escucharás no lo enseñan en ninguna iglesia, y puede cambiar para siempre tu forma de entender el universo espiritual. La idea de un Dios completamente bueno enfrentado a un Satanás completamente malvado es una invención relativamente moderna. En las antiguas culturas y religiones del mundo, la divinidad siempre tuvo dos caras. Desde Egipto hasta Mesopotamia, desde la India hasta las primeras creencias semitas, las deidades no eran totalmente buenas ni totalmente malas. Eran fuerzas cósmicas que representaban tanto la creación como la destrucción, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. En la mitología egipcia, por ejemplo, Ra daba vida, pero también Osiris y Seth representaban la dualidad de orden y caos dentro del mismo universo. En la tradición hindú, Shiva es tanto el creador como el destructor, demostrando que la destrucción es necesaria para que exista nueva vida. Incluso en la antigua religión de Persia, el zoroastrismo, existía la figura de Ahura Mazda, el dios de la luz, enfrentado a Angra Mainyu, espíritu del mal. Pero ambos eran necesarios para el equilibrio cósmico. Estas culturas antiguas no concebían la divinidad como una entidad estática de perfección moral absoluta. La entendían como una totalidad que contenía en sí misma todos los aspectos de la existencia. La separación radical entre un Dios bueno y un diablo malo fue una simplificación posterior, especialmente cuando las religiones institucionalizadas comenzaron a necesitar dogmas claros para controlar las creencias populares. Esta primera pista nos muestra que la visión de Dios como absolutamente bueno y Satanás como absolutamente malo no es universal, ni originaria, ni natural. Es una construcción. Y si en la antigüedad sabían que ambos principios eran parte de una misma entidad, ¿por qué luego se impuso la idea de separación absoluta? En los siguientes capítulos exploraremos cómo y por qué se forzó este cambio. Si Dios es la fuente de todo, ¿por qué existe el mal? Esta es la pregunta que ha desconcertado a creyentes y filósofos durante milenios. Es también la grieta por donde se filtra una de las verdades más incómodas: ¿y si el mal proviene del mismo principio creador? En las religiones monoteístas se enseña que Dios es perfecto, bondadoso y todopoderoso. Sin embargo, vivimos en un mundo plagado de dolor, sufrimiento, injusticia y muerte. ¿Cómo puede un Dios infinitamente bueno y omnipotente permitir guerras, genocidios, enfermedades, torturas y catástrofes naturales? A esta contradicción se le conoce como el problema del mal, y durante siglos los teólogos han ofrecido respuestas evasivas: que es culpa del libre albedrío humano, que el mal es una prueba de fe o que existe un plan divino incomprensible para nosotros.
pero en antiguos textos prohibidos y en las enseñanzas gnósticas se planteó una explicación mucho más radical y perturbadora: el mal existe porque la entidad que gobierna este mundo no es completamente buena. Los gnósticos hablaban de un creador defectuoso, ignorante y egocéntrico llamado Yaldabaoth, un dios menor que, al creerse el único, introdujo el dolor y la corrupción en la creación. Esta visión plantea que el mal no es un accidente ni una prueba, sino la consecuencia directa de un creador que es a la vez fuente de luz y de oscuridad. En otras palabras, Dios y Satanás podrían ser manifestaciones de esa misma fuerza creadora, una dualidad eterna que actúa en el mundo físico como bien y mal, generosidad y crueldad, creación y destrucción. Lo que las religiones oficiales llamaron blasfemia. Las escuelas secretas y textos apócrifos lo consideraron la explicación más lógica al gran misterio de la existencia del mal en un universo supuestamente creado por un Dios perfecto. El Dios del Antiguo Testamento ha sido presentado como la máxima expresión de amor, justicia y misericordia. Sin embargo, basta con leer sus propias acciones para descubrir una verdad mucho más oscura y contradictoria. En Génesis, este Dios destruye casi toda la humanidad con un diluvio. En Éxodo, extermina a los primogénitos egipcios, incluyendo niños inocentes. Ordena guerras de conquista, genocidios, y manda a matar hombres, mujeres, niños e incluso animales en ciudades enteras como Jericó. En Levítico y Deuteronomio, establece leyes de castigo extremo: apedrear hasta la muerte a adúlteros, homosexuales, brujos o hijos desobedientes. Este Dios exige sacrificios de animales para calmar su ira y constantemente amenaza a su propio pueblo con destrucción si no lo obedecen ciegamente. ¿Cómo puede alguien que actúa con tanta violencia, intolerancia y crueldad ser la misma figura que predica amor y compasión en el Nuevo Testamento? Este enigma ha llevado a algunos estudiosos y tradiciones esotéricas a plantear que tal vez el Dios del Antiguo Testamento no es la divinidad suprema sino una manifestación menor, un Dios egocéntrico y controlador. Los gnósticos lo identificaron como Yaldabaoth, el falso creador que se cree único y absoluto, pero cuya esencia imperfecta lo lleva a actuar con brutalidad. Según esta visión, la crueldad de este Dios no es un misterio divino sino la prueba de su naturaleza dual, creador y destructor, amoroso y tiránico, Dios y Satanás al mismo tiempo. La pregunta queda abierta: ¿es Yahvé el verdadero Dios o una versión corrompida y defectuosa de lo divino? En los próximos capítulos seguiremos desentrañando este inquietante misterio que fue cuidadosamente ocultado de las enseñanzas oficiales. En los evangelios gnósticos, especialmente los encontrados en Nag Hammadi, surge una figura inquietante llamada Yaldabaoth. Según estos textos, Yaldabaoth es el demiurgo, un dios creador imperfecto que, al separarse del pleroma o reino divino original, se convierte en el arquitecto defectuoso de nuestro mundo material. Yaldabaoth es descrito como arrogante, ignorante y ególatra. Se proclama a sí mismo como el único Dios, sin saber que hay una fuente suprema por encima de él. Su creación está marcada por el dolor, la corrupción y la imperfección, lo que explicaría por qué el mundo en que vivimos está plagado de sufrimiento. Los gnósticos lo representaban con rostro de león y cuerpo de serpiente, símbolo de su naturaleza híbrida y desequilibrada. Lo más perturbador es que para muchos estudiosos, Yaldabaoth guarda inquietantes similitudes con el Yahvé del Antiguo Testamento. Ambos son celosos, coléricos, castigadores y obsesionados con la obediencia absoluta. Ambos destruyen ciudades, ordenan matanzas y exigen sacrificios para aplacar su ira. ¿Es posible que las acciones violentas atribuidas a Dios en la Biblia sean en realidad las manifestaciones de este demiurgo gnóstico? Esta teoría, suprimida y condenada como herejía, ofrece una explicación radical: que el Dios de la Biblia y la figura que conocemos como Satanás podrían ser diferentes aspectos de una misma entidad divina corrupta. El descubrimiento en 1945 de los textos de Nag Hammadi en Egipto fue una bomba teológica que sacudió los cimientos del cristianismo oficial. Esta biblioteca gnóstica, oculta durante siglos, contenía evangelios,
tratados y cartas que ofrecían una visión alternativa y explosiva sobre la creación y la divinidad. Los textos gnósticos hablan de un mundo creado no por un Dios supremo, sino por un demiurgo imperfecto, al que identifican como Yaldabaoth. Este demiurgo se presenta como ignorante de su verdadero origen, atrapado en su arrogancia y obsesionado con imponer su voluntad sobre la humanidad. Según estos escritos, el mundo físico fue concebido como una prisión espiritual, donde las almas divinas quedaron atrapadas en cuerpos materiales. La misión de los seres humanos, según el gnosticismo, es despertar de este engaño, reconocer al falso creador y reconectarse con la fuente suprema de luz y plenitud. La Iglesia oficial persiguió con extrema dureza estos textos porque desafiaban la noción de un Dios único y perfecto, base fundamental para su autoridad y su existencia como institución. El gnosticismo planteaba que Dios y Satanás no son necesariamente opuestos, sino expresiones de una misma energía creadora, fragmentada y corrompida en su descenso hacia el plano material. La biblioteca de Nag Hammadi sigue siendo una prueba tangible de que existieron, desde el principio, otras versiones muy distintas de la historia de Dios y la humanidad, versiones que la Iglesia trató de eliminar por completo. La pregunta más perturbadora que surge al comparar a Yahvé y Yaldabaoth es inevitable: ¿son en realidad la misma entidad? Los paralelismos son difíciles de ignorar. Ambos exigen una adoración exclusiva y castigan severamente cualquier desobediencia. Ambos imponen leyes estrictas y promueven el miedo como herramienta de control sobre sus seguidores. En el Antiguo Testamento, Yahvé es celoso, vengativo y capaz de exterminar pueblos enteros por desafiar su autoridad. Yaldabaoth, en los textos gnósticos, es igualmente tiránico, convencido de que él es el único Dios, y actúa con la misma dureza y falta de compasión. Algunos estudiosos y místicos plantean que la figura de Yahvé podría ser una representación histórica del demiurgo gnóstico, una manifestación corrompida y oscura del principio divino original. Esta teoría no niega la existencia de una divinidad suprema de amor y luz, sino que plantea que el Dios que reina en este mundo material no es esa fuente pura, sino una versión distorsionada y manipuladora. En esta visión, Satanás y el falso Dios son parte de un mismo juego cósmico de control y opresión sobre la humanidad. Esta idea, considerada blasfemia por las religiones oficiales, sigue viva en las enseñanzas esotéricas y en la tradición gnóstica como una de las respuestas más radicales y provocadoras al enigma del mal y de la existencia misma. En la Europa medieval surgió una de las herejías más radicales y peligrosas para la Iglesia católica, la doctrina de los cátaros. Este grupo cristiano, también conocidos como albigenses, enseñaba una visión dualista extrema: el mundo material fue creado por un Dios malo, mientras que el alma y el espíritu provenían de un Dios bueno y verdadero. Para los cátaros, el Dios del Antiguo Testamento, cruel y tiránico, era el responsable de la creación corrupta del mundo físico. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento, asociado a Jesús, era una emanación del amor puro que venía a liberar a las almas atrapadas en la prisión material. Los cátaros enseñaban que el alma humana era una chispa divina prisionera del cuerpo, y que la única salvación posible era rechazar los bienes materiales y las instituciones humanas, incluida la Iglesia. Esta doctrina ponía en peligro la autoridad y el poder de Roma, porque negaba la divinidad del mundo material y, por extensión, la legitimidad del papado y de la Iglesia como representantes de Dios en la tierra. La Iglesia respondió con brutalidad. Se organizó la Cruzada Albigense y la Inquisición persiguió, torturó y exterminó sistemáticamente a los cátaros. Sin embargo, su idea central sobrevivió: la posibilidad de que Dios y Satanás no sean opuestos absolutos, sino aspectos de una misma fuerza dual presente en la creación. La filosofía cátara sigue siendo uno de los ejemplos más claros y valientes de resistencia espiritual contra la manipulación religiosa institucional. En la tradición hebrea más antigua, Satanás no era el enemigo declarado de Dios. Muy al contrario, era visto como parte integral del séquito divino.
Su papel era el de fiscal o acusador dentro del tribunal celestial, encargado de probar la fe y la integridad moral de los seres humanos. Satanás actuaba como un agente de Dios, no como un rebelde independiente. No desafiaba la soberanía divina, sino que ejecutaba una función dentro del plan cósmico. En el libro de Job, Satanás aparece en la corte celestial conversando tranquilamente con Dios, y es este mismo quien le da permiso para poner a prueba al fiel Job. Esta visión se aleja radicalmente del concepto posterior de un Satanás totalmente malvado y separado de Dios que predomina en la tradición cristiana. En la Biblia hebrea, Satanás no tenía cuernos, ni cola, ni era el señor de un infierno de torturas eternas. Era un siervo, un examinador, un provocador para fortalecer la fe de los justos. La posterior evolución del personaje hacia la figura absoluta del mal y de enemigo eterno de Dios fue una construcción teológica posterior, útil para la Iglesia al definir un antagonista claro contra el cual la institución pudiera posicionarse como salvadora. Esta reinterpretación sirvió para establecer el dogma del bien y el mal como entidades separadas, eliminando la antigua noción de unidad y complementariedad entre fuerzas opuestas. La figura original de Satanás como parte del plan divino es otro indicio de que la separación radical entre Dios y diablo fue una creación posterior para manipular la percepción del fiel. El libro de Job es quizás el testimonio más claro y desconcertante de cómo Dios y Satanás actúan juntos, no como enemigos sino como colaboradores. La historia comienza en el cielo, donde Satanás se presenta ante Dios y le plantea un desafío: ¿será Job fiel si se le quitan todas sus bendiciones? Lejos de reprenderlo, Dios acepta la propuesta y entrega a Job en manos de Satanás para ser probado. En una serie de eventos trágicos, Job pierde a sus hijos, sus riquezas, su salud y su dignidad. Todo con el consentimiento expreso de Dios. Esta colaboración entre Dios y Satanás plantea una pregunta inquietante: si ambos cooperan para provocar sufrimiento en un hombre inocente, ¿son realmente opuestos? El libro de Job muestra que Satanás no actúa como un rebelde, sino como un agente bajo el control y la autorización de Dios. La moraleja oficial de la historia es la perseverancia y la fe inquebrantable, pero la lectura crítica revela una verdad más oscura: Dios no duda en infligir dolor y desgracia para poner a prueba a sus seguidores. Este relato contradice la visión tradicional de un Dios únicamente bondadoso y un Satanás únicamente malvado. En Job, ambos actúan en complicidad para provocar sufrimiento y comprobar la fidelidad humana. El libro de Job se convierte así en una de las evidencias más potentes de que la supuesta separación absoluta entre Dios y Satanás puede ser, en realidad, una construcción artificial posterior. La historia de la serpiente en el Edén es uno de los relatos más conocidos de la Biblia, pero también uno de los más malinterpretados. En la narrativa tradicional, la serpiente es vista como Satanás, el tentador que llevó a la humanidad al pecado y la perdición. Sin embargo, en las versiones más antiguas y en las interpretaciones gnósticas, la serpiente no es un enemigo, sino un liberador. La serpiente ofrece a Eva el conocimiento del bien y del mal, dándole la capacidad de razonar, elegir y ser plenamente consciente. Esta acción, que en el dogma oficial es considerada la caída, para los gnósticos representaba la iluminación del ser humano, el primer acto de rebelión positiva contra la tiranía del demiurgo. Según esta visión, la serpiente no actuó por maldad, sino para romper la ignorancia impuesta por el creador del mundo material. Al ofrecer el fruto del árbol del conocimiento, la serpiente liberó a la humanidad del estado de sumisión ciega. Para los gnósticos, la expulsión del paraíso no fue una maldición sino el primer paso hacia la libertad espiritual. Esta interpretación plantea una pregunta explosiva: ¿la serpiente fue Satanás o fue la representación de la parte oculta y liberadora del propio Dios, invitando al hombre a despertar y evolucionar? La Biblia está llena de pasajes donde la moralidad de Dios es, cuanto menos, ambigua y contradictoria. Se habla de amor, misericordia y compasión, pero también se narran actos de extrema violencia, crueldad y castigos desproporcionados.
En el diluvio universal, Dios decide exterminar a casi toda la humanidad. En Sodoma y Gomorra, destruye ciudades enteras. En Éxodo, asesina a los primogénitos egipcios. Incluso en historias menos conocidas, se ordenan genocidios, como la masacre de los cananeos, donde se incluyen mujeres, niños y ancianos. Además, el Dios del Antiguo Testamento no duda en castigar a su propio pueblo, provocando hambrunas, plagas y derrotas militares cuando desobedecen sus órdenes. ¿Cómo conciliar este comportamiento con la imagen de un Dios infinitamente bueno y justo? Para las tradiciones gnósticas y ciertos estudiosos, esta contradicción es la evidencia de que el Dios de la Biblia no es la divinidad suprema, sino una de sus manifestaciones más imperfectas y tiránicas. Esta visión plantea que Dios y Satanás no son dos seres enfrentados, sino que las características atribuidas a ambos existen dentro de la misma entidad. La Biblia, leída con una mirada crítica, muestra a un Dios que encarna tanto la creación como la destrucción, la compasión y la venganza, el amor y el odio, el bien y el mal. Para los gnósticos, la explicación a este comportamiento contradictorio de Dios era clara: el creador de este mundo es una divinidad prisionera de su propio ego e ignorancia. Según los textos de Nag Hammadi, Yaldabaoth, el demiurgo, se separó del reino de la luz y creó el mundo material sin entender que él mismo provenía de una fuente superior. En su arrogancia, Yaldabaoth se proclamó único y absoluto, exigiendo adoración y obediencia total. Esta visión gnóstica representa al Dios del Antiguo Testamento como un ser que actúa como un tirano cósmico, atrapado en su ignorancia y en su deseo de control. Los gnósticos enseñaban que dentro del ser humano existe una chispa divina, un fragmento de la luz suprema que el demiurgo intentó encerrar en la materia. La salvación, según ellos, no se lograba a través de la obediencia ciega a las normas impuestas por el falso Dios, sino por el despertar del conocimiento interior y la reconexión con la fuente verdadera. Esta interpretación radical transforma por completo la narrativa tradicional. El Dios que exige sacrificios y obedece sus propios caprichos no es el Dios verdadero, sino una sombra distorsionada del principio divino original. La existencia de un Dios atrapado en su propio ego plantea una realidad perturbadora, que la dualidad de Dios y Satanás podría ser, en esencia, una manifestación dividida de un único ser que ha olvidado su origen sagrado. En los próximos capítulos seguiremos explorando cómo esta idea de dualidad divina aparece de manera recurrente en antiguas culturas y textos prohibidos que fueron silenciados durante siglos. La idea de un Dios de la luz y un Dios de las sombras no fue exclusiva del gnosticismo. Muchas culturas antiguas compartieron esta visión dual de la divinidad. En la tradición egipcia, Osiris representaba la luz, la resurrección y la vida eterna, mientras que Sés encarnaba el caos, la destrucción y la violencia. En la religión persa del zoroastrismo, Ahura Mazda y Angra Mainyu eran las dos fuerzas cósmicas en constante tensión, una representando la luz y la verdad, la otra la oscuridad y la mentira. En las culturas mesoamericanas, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca simbolizaban también la eterna danza entre la creación y la destrucción. Estas religiones no veían a estas fuerzas como entidades independientes en guerra eterna, sino como aspectos necesarios y complementarios de un mismo universo equilibrado. La existencia del bien y el mal dentro del mismo plano divino era entendida como una verdad natural y evidente. La imposición posterior del monoteísmo puro eliminó esta visión de equilibrio, forzando a la humanidad a elegir entre un Dios absolutamente bueno y un enemigo totalmente malvado. Sin embargo, los rastros de esa antigua sabiduría permanecen. La dualidad divina sigue siendo reconocida en la filosofía, la alquimia, el esoterismo y las religiones orientales. Esta noción universal plantea una inquietante posibilidad: que lo que las religiones modernas llaman Dios y Satanás sean simplemente los nombres actuales de dos polos inseparables de una misma energía creadora. Pocas figuras han sido tan demonizadas y malinterpretadas como Lucifer, cuyo nombre significa literalmente portador de luz.
En su origen, Lucifer era un símbolo de iluminación y conocimiento, no de maldad absoluta. La confusión comenzó con la traducción del pasaje de Isaías en la Vulgata latina, donde el término lucero fue interpretado como nombre propio y vinculado erróneamente con Satanás. Para muchas corrientes esotéricas y filosóficas, Lucifer simboliza la chispa divina que desafía la oscuridad de la ignorancia, una figura que representa la búsqueda del conocimiento prohibido. En la mitología gnóstica, este acto de rebelión se ve como un intento de devolver al ser humano su libertad espiritual robada por el demiurgo. La Iglesia transformó a Lucifer en sinónimo de Satanás como estrategia para eliminar cualquier referencia a la autonomía espiritual y al cuestionamiento del dogma. La demonización de Lucifer fue parte del proyecto de controlar la narrativa espiritual y establecer una única vía de salvación monopolizada por la institución religiosa. La figura original de Lucifer como portador de luz es una clave perdida de la antigua visión dualista. Aquel que ilumina puede ser considerado un enemigo del poder, pero también un liberador para quienes buscan la verdad. Esta reinterpretación de Lucifer cuestiona radicalmente la separación absoluta entre Dios y Satanás y sugiere que ambos conceptos podrían formar parte de una misma y compleja realidad divina. Uno de los conceptos más radicales que se desprenden de las enseñanzas gnósticas y de algunos estudios esotéricos es que Jesús y Satanás podrían representar dos caras de una misma energía transformadora. Jesús es visto como el maestro que despierta la chispa divina interior para guiar al ser humano hacia la verdad y la libertad espiritual. Satanás, en su forma original como adversario o tentador, provoca la crisis que obliga al ser humano a elegir, a crecer y a liberarse de la ignorancia. En este sentido, ambas figuras cumplen una función complementaria, el guía y el desafiante, el redentor y el provocador. Las tentaciones de Jesús en el desierto, por ejemplo, pueden verse como una metáfora del proceso necesario de enfrentarse a las propias sombras para alcanzar la plenitud espiritual. La escuela esotérica conocida como la alquimia también enseñaba que la integración de opuestos, la unión del sol y la luna, de lo alto y lo bajo, era la clave para alcanzar la iluminación. Esta perspectiva propone que sin oscuridad no hay luz, sin desafío no hay superación, y sin caos no hay creación. Jesús y Satanás no serían enemigos absolutos, sino agentes diferentes de un mismo propósito divino, provocar el despertar de la humanidad atrapada en la ilusión y la ignorancia. Esta visión, tan alejada del dogma institucional, nos lleva a cuestionar una vez más, ¿es posible que Dios y Satanás sean simplemente las máscaras de un mismo misterio divino? ¿Incomprensible e inabarcable para la mente humana? En la tradición hebrea más antigua, el término hebreo Satán simplemente significa el adversario o el acusador. Lejos de ser un demonio rebelde, Satán era visto como un agente del tribunal celestial, encargado de poner a prueba la lealtad y la integridad de los seres humanos. Su rol era parecido al de un fiscal en un juicio, encargado de señalar las faltas, pero siempre bajo la supervisión y autorización directa de Dios. En los textos del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Job, Satanás actúa dentro del marco de la voluntad divina y nunca como un enemigo fuera de control. Esta figura de Satanás como fiscal divino es radicalmente distinta del concepto cristiano posterior de un enemigo cósmico que lucha eternamente contra Dios. La transformación del Satanás hebreo en un príncipe del mal absoluto fue un proceso lento, construido deliberadamente por los primeros teólogos cristianos para reforzar la narrativa dualista de la Iglesia. Esta reescritura permitió a la institución religiosa presentarse como la única defensora del bien frente a un mal personificado y externo. Entender el papel original de Satanás como parte del orden divino, y no como un rebelde, desmorona la visión rígida e institucionalizada del bien y del mal como fuerzas separadas y en guerra. Una vez más, la evidencia apunta a una verdad inquietante: Dios y Satanás, en su concepción original, formaban parte del mismo sistema divino. Y su separación posterior fue una manipulación de la doctrina para fines de control. Los gnósticos enseñaban que el mundo fue creado por un Dios inferior,
al que llamaban Yaldabaoth, también conocido como el Arconte Supremo. Este ser se caracterizaba por su arrogancia y su ignorancia, proclamándose único y absoluto, sin saber que existía un Dios superior. Yaldabaoth era visto como un tirano cósmico que había atrapado la chispa divina en la materia, creando así un universo defectuoso y doloroso. Los gnósticos creían que la experiencia humana era una prisión espiritual diseñada por este falso Dios para mantenernos sumisos e ignorantes de nuestra verdadera naturaleza divina. En esta cosmovisión, lo que las religiones oficiales llaman Dios podría ser en realidad una versión corrompida y oscura del principio divino original. El Dios tirano y el diablo no serían entidades separadas, sino dos manifestaciones de la misma energía distorsionada que rige el mundo material. Esta enseñanza fue considerada extremadamente peligrosa por la Iglesia, ya que cuestionaba la legitimidad de la creación y, por lo tanto, la autoridad divina y eclesiástica. Por este motivo, las enseñanzas gnósticas fueron declaradas heréticas y perseguidas hasta casi su completa desaparición. Sin embargo, las ideas sobreviven, desafiando la versión oficial y abriendo la posibilidad de que la llamada lucha entre Dios y Satanás no sea más que un juego ilusorio de opuestos creados por un mismo ser. Una de las historias más misteriosas y simbólicas del pensamiento gnóstico es la del mito de Sofía. Sofía, que significa sabiduría, era un ser celestial que, impulsada por el deseo de crear, dio origen accidentalmente al demiurgo, Yaldabaoth. En su caída hacia el mundo material, Sofía se convirtió en la madre del Creador imperfecto, pero fue separada de la luz divina. El demiurgo, ignorante de su origen, se proclamó único Dios y comenzó a modelar el mundo físico, lleno de defectos y sufrimiento. Sofía, atrapada en la materia, se convirtió en la fuerza oculta que guía en silencio a las almas humanas para ayudarlas a escapar del engaño del demiurgo. Esta historia presenta una visión extraordinaria. El mal y la creación defectuosa no surgieron por un acto de rebelión contra Dios, sino por un error cósmico dentro del mismo proceso divino. Sofía simboliza la sabiduría perdida que debe ser recuperada para trascender la ilusión de este mundo material. En esta cosmovisión, Dios, Satanás, el demiurgo y la humanidad están todos atrapados dentro de una misma historia de separación, ignorancia y búsqueda de redención. El mito de Sofía es otra prueba más de que, en las antiguas tradiciones prohibidas, no existía una separación absoluta entre bien y mal, sino que ambas fuerzas eran parte del mismo drama cósmico. Uno de los textos más polémicos encontrados en los últimos tiempos es el Evangelio de Judas, descubierto en Egipto a finales del siglo XX. En este Evangelio, Judas Iscariote no es el traidor vil que entrega a Jesús por unas monedas, sino el discípulo más cercano y fiel. Según este relato, Jesús le confía a Judas la misión de entregarlo para poder completar su plan divino de liberación espiritual. La traición, vista por la Iglesia como la máxima muestra de maldad, es reinterpretada como un acto de obediencia sagrada y de sacrificio supremo. Esta visión desafía por completo la narrativa oficial que necesitaba de Judas como figura del mal absoluto, para reforzar la imagen de Jesús como víctima y redentor. El Evangelio de Judas introduce la posibilidad de que lo que consideramos como actos diabólicos puedan ser, en realidad, parte del mismo plan divino. La colaboración entre Jesús y Judas sugiere que el bien y el mal no siempre están tan claramente separados como nos han hecho creer. Esta enseñanza encaja perfectamente en la idea gnóstica de la unidad de opuestos, donde luz y oscuridad, Dios y Satanás, trabajan juntos en un ciclo eterno de creación, destrucción y redención. La publicación del Evangelio de Judas fue considerada escandalosa, pero ofrece una prueba más de que en las tradiciones prohibidas la supuesta separación absoluta entre Dios y Satanás es mucho más difusa y compleja de lo que se enseña oficialmente. A lo largo de la historia han existido corrientes filosóficas, religiosas y esotéricas que enseñaron en secreto la idea de que Dios y Satanás forman parte de un mismo principio universal. Estas escuelas de sabiduría nunca fueron aceptadas por las religiones institucionales, ya que cuestionaban su monopolio sobre la verdad espiritual.
El esoterismo cristiano, por ejemplo, enseñaba que la verdadera comprensión espiritual solo se alcanza cuando el iniciado logra integrar los opuestos dentro de sí mismo. La luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, el cielo y el infierno, no son enemigos, sino complementos que forman un todo indivisible. En estas enseñanzas, Satanás no es simplemente el enemigo de Dios, sino un arquetipo que representa la parte rebelde, la prueba necesaria para la evolución y el despertar de la conciencia humana. La verdadera iluminación consistía en reconocer esta dualidad como parte de la existencia misma, sin negar ninguna de sus facetas. Estas ideas fueron transmitidas en círculos cerrados de iniciados, bajo el riesgo de persecución y condena por parte de las autoridades religiosas oficiales. La integración de la unidad de opuestos sigue siendo una enseñanza central en muchas corrientes ocultas modernas, desde la alquimia hasta el ocultismo contemporáneo. Esta antigua sabiduría sugiere que el misterio divino es mucho más complejo de lo que las doctrinas dogmáticas nos han permitido creer, y que la separación entre Dios y Satanás podría ser una ilusión creada para controlar a las masas. La alquimia, una de las tradiciones esotéricas más antiguas y enigmáticas, enseñaba que la fusión de opuestos era la clave para alcanzar la perfección espiritual y la inmortalidad simbólica. En la alquimia, la materia prima debe ser descompuesta en sus elementos contradictorios antes de poder ser purificada y unificada de nuevo en la gran obra. Esta búsqueda de la piedra filosofal era, en realidad, una metáfora del proceso interior de transformación espiritual. Los alquimistas creían que dentro del ser humano coexisten fuerzas divinas y demoníacas, luz y sombra, cielo y tierra, espíritu y materia. La tarea del alquimista era integrar esas polaridades para alcanzar la totalidad interior y convertirse en un ser completo y libre. La unión de los opuestos, conocida como coniunctio, simbolizaba el matrimonio sagrado entre elementos contrarios, la reconciliación definitiva entre Dios y diablo, bien y mal. Este concepto, perseguido y silenciado por la Iglesia, fue preservado en los símbolos y los textos crípticos de los alquimistas medievales. La alquimia espiritual sigue siendo una de las expresiones más profundas de la antigua enseñanza de que toda polaridad aparente es, en última instancia, una ilusión. Según la visión alquímica, Dios y Satanás representan las dos mitades necesarias para completar el círculo de la creación y de la transformación del alma humana. Los textos herméticos, atribuidos a Hermes Trismegisto, son una de las fuentes esotéricas más antiguas y misteriosas que exploran la unidad de lo divino. Estos escritos, nacidos en Egipto y Grecia, enseñaban que todo en el universo es uno y que la dualidad aparente es solo una ilusión creada por la percepción limitada del ser humano. El principio hermético clave es, lo que está arriba es como lo que está abajo, una declaración que sugiere que las fuerzas opuestas, como Dios y Satanás, forman parte de la misma estructura cósmica. En el hermetismo, la luz y la oscuridad, el espíritu y la materia, el bien y el mal son necesarios para mantener el equilibrio y la armonía del cosmos. El objetivo del iniciado era trascender la ilusión de la separación y alcanzar la gnosis, el conocimiento que permite ver la unidad detrás de las apariencias. Los textos herméticos fueron estudiados en secreto durante siglos, perseguidos por la Iglesia debido a que contradecían la visión dogmática de un Dios absolutamente bueno y un diablo absolutamente malvado. Estas enseñanzas fueron la base de muchas tradiciones ocultas posteriores, desde la alquimia hasta las escuelas místicas del Renacimiento. El hermetismo ofrece una de las visiones más profundas y antiguas de la divinidad como totalidad, la idea de que Dios y Satanás son simplemente aspectos opuestos y complementarios de una única fuente universal. Esta filosofía sigue siendo, hasta hoy, una de las grandes claves para entender el misterio de la dualidad divina que las religiones oficiales han preferido ignorar o suprimir. En el corazón de la tradición mística judía, conocida como la Cábala, existe un concepto profundamente intrigante, la coexistencia de opuestos dentro de la divinidad. El Zohar, libro fundamental de la Cábala, describe a Dios como una unidad que contiene dentro de sí todas las polaridades, misericordia y juicio, amor y severidad,
luz y oscuridad. Según esta enseñanza, Dios no es una figura unidimensional de bondad absoluta, sino un ser complejo que se manifiesta de múltiples formas y facetas. En la estructura cabalística del árbol de la vida, las distintas sefirot representan atributos divinos que en ocasiones se contraponen, formando un equilibrio dinámico y necesario. La sefira Gebura, por ejemplo, encarna la severidad y la fuerza, mientras que Geset representa la bondad y la compasión. Estas tensiones no son vistas como fallos, sino como parte del diseño divino para que exista el movimiento, el cambio y la creación. Algunas interpretaciones incluso sugieren que la figura de Samael, asociado con el ángel de la muerte y el adversario, forma parte del plan divino y no es un enemigo externo. El Zohar enseña que la unidad superior de Dios solo puede entenderse aceptando y reconciliando estos opuestos, una idea revolucionaria que desafía la visión simplista del bien absoluto contra el mal absoluto. La Cábala, con su visión del Dios de dos rostros, es otro testimonio poderoso de que las tradiciones místicas siempre han sabido que la realidad divina es más compleja y paradójica de lo que las doctrinas oficiales han querido admitir. La idea de que existen dos dioses o dos caras de una misma divinidad no es exclusiva de Occidente. En la filosofía oriental, particularmente en el taoísmo, encontramos el símbolo del yin y el yang, una de las representaciones más claras de la dualidad complementaria. El yin representa la oscuridad, lo femenino, lo pasivo y lo oculto. El yang simboliza la luz, lo masculino, lo activo y lo visible. Lejos de estar en guerra, yin y yang coexisten en un equilibrio perfecto e indispensable para la armonía del universo. Cada uno contiene en su interior la semilla del otro, como lo muestra el famoso círculo blanco y negro del símbolo taoísta. Esta enseñanza sugiere que ninguna de las fuerzas puede existir sin la otra, y que ambas son necesarias para la continuidad de la vida y del cosmos. La idea de una separación absoluta entre Dios y Satanás carece de sentido dentro de esta filosofía, donde todo es parte de un flujo cíclico de transformación y regeneración. El taoísmo invita a aceptar y abrazar la dualidad, no como una tragedia o una maldición, sino como la esencia misma de la existencia. Esta visión milenaria refuerza la sospecha de que las religiones institucionales crearon la separación extrema entre Dios y el diablo para fines de control, cuando en realidad las tradiciones más antiguas siempre supieron que ambos forman parte de un mismo y único proceso universal. La dualidad del yin y el yang es una de las pruebas más bellas y claras de que, quizás, Dios y Satanás siempre hayan sido dos aspectos complementarios de la misma entidad eterna. A medida que la Iglesia consolidaba su poder, se enfrentó al gran desafío de eliminar cualquier enseñanza que sugiriera una divinidad dual o una unidad de opuestos. Los concilios, como el de Nicea y el de Constantinopla, se encargaron de definir una doctrina oficial que presentara a Dios como absolutamente bueno y a Satanás como su enemigo absoluto. Se eliminaron deliberadamente textos que hablaban del demiurgo, de Yaldabaoth o de la existencia de dioses duales. Los evangelios gnósticos, los escritos herméticos y los textos esotéricos fueron condenados como heréticos y destruidos sistemáticamente. La Inquisición, siglos más tarde, continuaría con esta política de censura y represión, persiguiendo a cualquiera que cuestionara la visión oficial del bien y el mal. La narrativa del Dios bueno contra el diablo malvado fue útil para establecer una autoridad absoluta que pudiera definir la verdad y controlar el comportamiento de los fieles. Esta simplificación del mensaje espiritual fue una herramienta de poder, al eliminar la posibilidad de reconciliación o integración. Se obligaba a los creyentes a someterse a la estructura de la Iglesia como única vía de salvación. La supresión de los textos dualistas privó al mundo de una de las filosofías espirituales más ricas y complejas que reconocía que la luz y la oscuridad son parte inseparable del mismo misterio cósmico. Esta eliminación deliberada de las enseñanzas alternativas sigue siendo una de las manipulaciones más profundas y menos reconocidas en la historia de las religiones monoteístas. En la filosofía oriental, especialmente en la tradición taoísta y en el pensamiento chino antiguo,
La dualidad no se considera una tragedia sino una necesidad universal. El símbolo del yin y el yang es la representación perfecta de este principio: oscuridad y luz, femenino y masculino, quietud y movimiento, tierra y cielo, lo visible y lo oculto. Cada aspecto contiene en su núcleo la semilla de su opuesto, lo que refleja una verdad fundamental: todo en la existencia es cíclico y complementario. Esta visión de la realidad elimina la necesidad de demonizar un polo sobre el otro, ya que ambos son imprescindibles para la armonía del todo. En contraste con el dogma occidental que exige elegir entre Dios o Satanás, el pensamiento oriental enseña que ambos principios son necesarios y que juntos sostienen la totalidad del cosmos. Esta filosofía no busca eliminar el conflicto, sino aceptarlo como una parte esencial de la existencia y como una oportunidad para la evolución y el equilibrio interior. La separación absoluta entre Dios y diablo, bien y mal, que promovió la religión institucional, es vista desde esta perspectiva como una ilusión creada para controlar a las personas. Las enseñanzas orientales nos recuerdan que la verdad espiritual más profunda es la aceptación del flujo continuo entre opuestos, sin necesidad de condenar ni glorificar ninguno de ellos. El yin y el yang es una de las pruebas más antiguas de que, quizás, la realidad divina siempre haya sido una danza eterna entre fuerzas complementarias que las religiones dogmáticas se empeñaron en separar. Algunos investigadores y estudiosos han planteado la posibilidad de que Jesús mismo pudiera haber conocido y enseñado en secreto esta verdad, que lo divino incluye tanto luz como oscuridad. En varios evangelios apócrifos y textos gnósticos, las enseñanzas de Jesús hacen referencia a la necesidad de integrar los opuestos, de buscar la plenitud dentro de uno mismo y de no temer a la oscuridad. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como lo exterior, entonces entraréis en el reino. Esta frase enigmática sugiere la idea de unificación de contrarios como clave para alcanzar la iluminación espiritual. En otros pasajes ocultos, Jesús enseña que la verdadera sabiduría consiste en trascender las apariencias y reconocer la unidad que subyace a toda la creación. La posibilidad de que Jesús fuera portador de una sabiduría esotérica que incluía la reconciliación de los opuestos fue considerada herética por la Iglesia. Por eso estos textos fueron censurados, destruidos o simplemente ignorados al establecer el canon oficial del Nuevo Testamento. La visión de Jesús como un maestro de integración, que invitaba a sus discípulos a ir más allá de la dualidad aparente de Dios y Satanás, desafía directamente la versión rígida y simplificada que se impuso después. Aunque no podamos afirmar con certeza histórica, la posibilidad de que Jesús haya enseñado esta verdad oculta sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes y peligrosos de la espiritualidad cristiana primitiva. Los evangelios prohibidos, hallados en Nag Hammadi y en otros descubrimientos arqueológicos, contienen enseñanzas que desafían frontalmente la separación absoluta entre Dios y Satanás. Estos textos hablan de un único principio creador que se expresa en múltiples formas y manifestaciones, algunas luminosas y otras oscuras. En el Evangelio de la Verdad, por ejemplo, se enseña que el error y la ignorancia son parte del proceso de aprendizaje necesario para que las almas encuentren el camino de regreso a la plenitud divina. Esta perspectiva elimina la figura del mal como enemigo eterno e independiente y la transforma en una herramienta que permite la evolución y el crecimiento espiritual. Los evangelios gnósticos muestran un camino interior, donde cada ser humano debe reconciliar en sí mismo las fuerzas opuestas para alcanzar la gnosis, es decir, el conocimiento salvador. La Iglesia institucional eliminó estos textos porque amenazaban su control sobre los fieles al proponer una espiritualidad directa, sin necesidad de mediadores ni de jerarquías religiosas. Estos escritos, considerados peligrosos y heréticos, fueron ocultados durante siglos, pero su mensaje sigue siendo revolucionario: todo, incluso la oscuridad, forma parte de un plan mayor para el despertar de la conciencia. La unidad cósmica que proponen los evangelios prohibidos apunta a una realidad donde Dios y Satanás no son enemigos, sino expresiones distintas del mismo misterio insondable de la existencia.
Redescubrir estos textos es recuperar una visión de la espiritualidad que nos invita a abrazar la totalidad de la experiencia humana y divina, sin miedo y sin dogmas. Una de las figuras más enigmáticas del gnosticismo es Abraxas, un dios que encarna la unión de todos los opuestos. Abraxas aparece en antiguos amuletos y manuscritos como una deidad que combina características humanas, animales y divinas, simbolizando la totalidad del universo. Para los gnósticos, Abraxas no era ni completamente bueno ni completamente malo, sino la síntesis final de todas las fuerzas existentes, luz y oscuridad, creación y destrucción, amor y terror. Se le representaba con cabeza de gallo, cuerpo humano y serpientes como piernas, una combinación que refleja la integración de los contrarios. La palabra Abraxas sumaba numéricamente 365, una referencia a los días del año y a la idea de que controla todas las esferas celestes y terrenales. Abraxas representaba la superación del dualismo extremo que divide al universo entre Dios y Satanás, ofreciendo en su lugar una visión de totalidad. Esta figura fue especialmente odiada y perseguida por la Iglesia, que la consideró una abominación herética porque desafiaba la estructura rígida de bien y mal que había impuesto. Para los buscadores esotéricos, Abraxas sigue siendo un símbolo poderoso del principio unificador, la prueba definitiva de que los opuestos no son enemigos sino aspectos complementarios de un mismo todo. La existencia de esta figura es otra evidencia de que, desde tiempos antiguos, hubo quienes supieron que la verdadera divinidad no se encuentra en la separación, sino en la integración armónica de todo lo que existe. El Apocalipsis, o libro de la Revelación, ha sido tradicionalmente interpretado como la historia del triunfo de Dios sobre Satanás. Sin embargo, algunas corrientes esotéricas han propuesto una lectura mucho más profunda y simbólica. En estas interpretaciones, el Apocalipsis describe no solo la lucha final entre bien y mal, sino también la destrucción de la falsa imagen del Dios tirano, el demiurgo que ha mantenido a la humanidad en ignorancia y sumisión. El descenso de la Nueva Jerusalén simboliza la restauración de la verdadera divinidad, un regreso al estado de unidad y plenitud anterior a la separación ilusoria de Dios y diablo. La bestia, el dragón y otros símbolos apocalípticos representan los aspectos oscuros y corrompidos de las estructuras religiosas, políticas y sociales que han manipulado la verdad espiritual. La batalla final sería, entonces, el colapso de las falsas creencias y la liberación de la humanidad hacia una conciencia superior de unidad. Esta visión propone que el Apocalipsis no es un relato de castigo y destrucción externa, sino un proceso interno de transformación espiritual que cada persona debe atravesar. La victoria final no es la eliminación de una entidad malvada, sino la disolución de la ilusión de dualidad que ha dividido artificialmente a la divinidad en Dios y Satanás. Esta interpretación alternativa convierte al Apocalipsis en un mensaje de esperanza, la promesa de que, al final, todos los opuestos se reconciliarán en una única y gloriosa realidad divina. La imagen tradicional del infierno como un reino de fuego eterno, gobernado por Satanás para torturar a los condenados, es una de las construcciones más eficaces del dogma religioso para generar miedo y obediencia. Sin embargo, los estudios históricos y las tradiciones antiguas demuestran que esta visión del infierno fue una invención tardía, inexistente en las primeras formas del judaísmo y del cristianismo. En los textos hebreos originales, la palabra Seol simplemente se refería al lugar de los muertos, sin connotaciones de castigo eterno. Fue en las traducciones y reinterpretaciones posteriores donde se introdujeron las imágenes terroríficas de tormentos eternos y sufrimiento sin fin. La Iglesia institucional adoptó y amplificó estas imágenes para fortalecer su control sobre los fieles, al presentar la obediencia al clero como única vía de salvación. El infierno, convertido en amenaza permanente, se convirtió en la herramienta de manipulación más poderosa de la historia religiosa. Sin embargo, muchos textos gnósticos y esotéricos sostienen que no existe un infierno real, sino que es un estado de separación espiritual o de ignorancia profunda de nuestra verdadera esencia divina. Según estas enseñanzas,
La salvación consiste en recuperar la gnosis y reconectar con la fuente divina, no en evitar un castigo impuesto por un Dios colérico. Esta verdad incómoda plantea una vez más la pregunta esencial: ¿cuánto de lo que se enseña sobre Dios y Satanás fue creado para liberar al ser humano, y cuánto para mantenerlo sometido bajo el miedo? La tradición masónica, heredera de antiguos conocimientos esotéricos, también contiene referencias a la unidad de opuestos dentro de su simbología y enseñanzas. En la masonería, la divinidad es conocida como el gran arquitecto del universo, una figura que no es exclusivamente buena ni malvada, sino la fuente de toda creación. Los símbolos masónicos, como la escuadra y el compás, representan la necesidad de equilibrio entre fuerzas complementarias, orden y caos, luz y oscuridad, materia y espíritu. El tablero ajedrezado blanco y negro que aparece en las logias masónicas es una representación explícita de la coexistencia permanente de estos opuestos. Los masones no buscan la eliminación de uno de los polos, sino la comprensión y aceptación de ambos como partes esenciales del proceso de crecimiento espiritual. Esta enseñanza, profundamente herética para las doctrinas religiosas institucionales, propone que la búsqueda de la verdad espiritual solo puede lograrse integrando y reconciliando las dualidades. La masonería preservó en secreto muchas de las ideas antiguas que habían sido prohibidas por la Iglesia, incluyendo la noción de que el mal no es un enemigo externo sino una parte necesaria de la experiencia humana. Su mensaje es claro: alcanzar la iluminación espiritual es imposible sin enfrentar y comprender la oscuridad que habita tanto fuera como dentro de nosotros. La tradición masónica es una prueba más de que la visión esotérica siempre supo que la aparente lucha entre Dios y Satanás es, en realidad, una danza eterna de equilibrio y aprendizaje. El célebre psiquiatra Carl Gustav Jung revolucionó la forma en que entendemos la relación entre Dios, el diablo y la psique humana. Jung propuso que los arquetipos de Dios y Satanás existen dentro del inconsciente colectivo de la humanidad como símbolos opuestos que representan la totalidad de la experiencia humana. Según Jung, la verdadera plenitud solo se alcanza cuando la persona integra su sombra, es decir, las partes oscuras, reprimidas y temidas de sí misma. En su visión, Dios y diablo no son entidades externas en guerra, sino proyecciones simbólicas de los aspectos luminosos y oscuros del ser interior. La negación de la sombra, fomentada por las religiones que insisten en la pureza absoluta, produce neurosis, culpa y alienación espiritual. Jung creía que el camino hacia la individuación y la sanación espiritual consiste en aceptar la dualidad interior y reconocer que tanto el bien como el mal son necesarios para la maduración psíquica. Esta integración no significa rendirse al mal, sino reconocerlo, enfrentarlo y transformarlo en parte consciente de la propia personalidad. La psicología junguiana ofrece una versión moderna de las antiguas enseñanzas esotéricas. La verdadera divinidad se encuentra en la unión de los opuestos, no en su represión o negación. En última instancia, Jung nos devuelve a la misma idea que los antiguos gnósticos y sabios enseñaron: Dios y Satanás son símbolos internos que juntos forman la totalidad de lo que somos. Los textos prohibidos y las tradiciones esotéricas han dejado un mensaje claro: la separación absoluta entre Dios y Satanás es una ilusión. Estas enseñanzas sostienen que todo en la creación forma parte de una única realidad indivisible, donde las fuerzas opuestas existen para complementarse y permitir la existencia. En el gnosticismo, el mal y el error no son enemigos cósmicos, sino condiciones necesarias para que las almas puedan despertar y volver al conocimiento de su origen divino. La dualidad es vista como un juego cósmico, una escuela donde la oscuridad tiene la función de revelar la luz. Los evangelios apócrifos enseñan que alcanzar la verdadera iluminación significa trascender la falsa dicotomía de bueno y malo, de Dios y diablo. En este camino, el ser humano se convierte en el puente que une los opuestos dentro de sí mismo, completando así el círculo sagrado de la existencia. Esta comprensión profunda fue ocultada deliberadamente por las instituciones religiosas que necesitaban una narrativa más simple y útil para el control social.
El mensaje final de los textos prohibidos es uno de esperanza: la totalidad ya existe, la unidad es real, y el mal, aunque doloroso, es parte del proceso que lleva de regreso a la fuente divina. Entender este principio puede ser la clave para liberarnos de siglos de manipulación espiritual y empezar a caminar hacia una espiritualidad verdaderamente libre y consciente. Si has llegado hasta aquí, es porque no temes cuestionar las verdades impuestas y estás dispuesto a explorar más allá de los límites establecidos. La investigación, la duda y la curiosidad son las únicas herramientas reales para acercarte a la verdad. No tomes este video como la verdad definitiva. Usa todo lo que has aprendido como un mapa inicial, pero sigue explorando por ti mismo. Lee los evangelios gnósticos, estudia la cábala, investiga los textos herméticos y analiza la psicología junguiana. La búsqueda del conocimiento no es un camino fácil, pero es el único que lleva a la verdadera libertad espiritual. No permitas que las instituciones religiosas, ni tampoco ninguna ideología, te digan que debes creer o que debes temer. La historia, como has visto, está llena de manipulaciones, omisiones y reescrituras para servir intereses de poder. Solo tu propia investigación y reflexión pueden llevarte a descubrir qué es lo que realmente resuena con tu interior. La búsqueda de la verdad no termina aquí. Este video es solo el comienzo de un viaje fascinante hacia la comprensión profunda de los grandes misterios de la existencia. La pregunta sigue abierta: ¿y si desde el principio Dios y Satanás siempre fueron uno? La visión oficial nos ha enseñado que la divinidad y la oscuridad son enemigos irreconciliables, pero las tradiciones antiguas, los textos prohibidos y la sabiduría esotérica cuentan otra historia. La historia de la humanidad parece haber sido un intento constante de dividir lo que originalmente era indivisible. En las culturas antiguas, en las filosofías orientales, en la psicología profunda y en los misterios ocultos, la misma enseñanza aparece una y otra vez: los opuestos existen para equilibrarse, no para destruirse. El mito de la separación ha servido para establecer sistemas de poder, jerarquías religiosas y miedos colectivos que han mantenido sometidas a generaciones enteras. Pero la verdad permanece para quien se atreva a buscarla. La divinidad no necesita ser purificada de la oscuridad, porque ambas forman parte de su esencia. La unidad cósmica existe, con o sin la aprobación de las religiones oficiales. Hoy, tienes en tus manos el conocimiento que durante siglos se intentó ocultar. Ahora la decisión es tuya: ¿aceptarás la versión institucional de Dios y Satanás, o te atreverás a explorar el misterio más profundo y liberador de todos? Hemos recorrido juntos una travesía de ideas prohibidas, textos ocultos y visiones ancestrales que desafían la estructura rígida del dogma tradicional. Desde los gnósticos y los alquimistas, hasta la cábala y la psicología profunda, todas estas fuentes coinciden en una misma verdad: Dios y Satanás pueden ser aspectos de una misma y única energía divina. Lo que las religiones institucionales han mantenido separado podría ser, en realidad, una ilusión impuesta para preservar su poder. La creación y la destrucción, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, no son enemigos, sino partes complementarias de un ciclo eterno de transformación y equilibrio. La pregunta inicial sigue vigente: ¿y si siempre fueron uno? ¿Y si todo este tiempo hemos vivido atrapados en una falsa dualidad? Este conocimiento puede ser perturbador, pero también es profundamente liberador. Abre la puerta a una espiritualidad madura, que no se basa en el miedo sino en la integración y en la aceptación de todos los aspectos de la existencia. Has visto las pruebas, las interpretaciones alternativas y las verdades ocultas que durante siglos fueron censuradas. Ahora la búsqueda continúa dentro de ti. El verdadero despertar no consiste en encontrar respuestas absolutas, sino en aprender a hacer las preguntas correctas. Y la más importante de todas permanece abierta: ¿te atreves a ver a Dios y a Satanás como las dos caras de la misma moneda cósmica? Gracias por haber llegado hasta el final de este viaje extraordinario. Sabemos que este tema no es fácil,
que cuestiona las bases de todo lo que muchas personas han creído durante generaciones. Pero si has permanecido aquí, es porque formas parte de un grupo de buscadores que no teme desafiar las versiones oficiales y que está decidido a descubrir por sí mismo qué es verdad y qué es imposición. Si este contenido te resultó valioso, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones y compartas este video con todos aquellos que sientas que también necesitan escuchar estas verdades ocultas. Déjanos tu comentario, ¿qué capítulo te impactó más? ¿Qué descubrimiento te sorprendió? Y, lo más importante, ¿qué otros temas te gustaría que exploremos juntos en próximos videos? Ayúdanos a seguir creando contenido que desafíe, que inspire y que ilumine. Solo juntos podemos construir una comunidad valiente, consciente y comprometida con la búsqueda incansable del conocimiento libre. Gracias nuevamente por acompañarnos. La búsqueda continúa, y tú formas parte esencial de ella. Nos vemos en el próximo viaje hacia lo desconocido. Hasta pronto.